Febrero 1942. La costa sur de la isla de Singapur, antes del amanecer. Un artillero británico está de pie junto a uno de los grandes cañones costeros de la fortaleza, un inmenso cañón de acero más largo que una casa, un arma construida para lanzar un proyectil que pesa tanto como un automóvil pequeño muy lejos sobre el agua y atravesar la cubierta de un acorazado enemigo. El cañón apunta hacia el sur, hacia el mar, hacia las oscuras aguas abiertas del estrecho, más allá del cual se encuentra la ruta por la que todo el mundo siempre ha sabido que vendría el enemigo. El artillero ha sido entrenado durante años para servir este cañón y otros similares. Conoce los alcances, las tablas de tiro, el lento y solemne ritual de cargar y apuntar un arma de este tamaño. Le han dicho durante toda su carrera militar que es el guardián de la fortaleza más importante del Imperio Británico al este de Suez, el bastión que sostiene toda Asia, la roca inexpugnable. Y está de pie junto a su cañón, mirando el mar vacío, escuchando. Está escuchando en la dirección equivocada, porque el sonido que llena la noche, el sonido de la batalla que en realidad está destruyendo la fortaleza, no proviene del mar que tiene delante. Proviene de detrás de él, del norte por encima de su hombro, de la tierra, de la jungla, del continente y del estrecho angosto y de la verde maraña de Malaya que todos los planes, todos los mapas, todas las suposiciones confiadas de 20 años habían dicho que ningún ejército podría cruzar jamás. Los cañones miran al mar. El enemigo está entre los árboles, y el gran cañón de acero que tiene al lado, el símbolo de todo lo que Gran Bretaña creía sobre su poder en el Oriente, apunta con magnífica precisión exactamente hacia el lugar del que nadie está viniendo. Esta es la imagen que hay que tener en mente mientras recorremos esta historia, porque es toda la historia en una sola imagen. La fortaleza más poderosa del Imperio Británico en Asia. El lugar al que llamaban el Gibraltar del Oriente, la roca sobre la que descansaba la confianza de un imperio, cayó en cuestión de días, y cayó ante un ejército más pequeño que el que la defendía, y la razón más profunda por la que cayó está allí mismo, en la oscuridad, junto a ese artillero. La fortaleza miraba en la dirección equivocada. No solo sus cañones, aunque hablaremos de los cañones y del famoso mito que los rodea, que es más interesante que el propio mito. Todo el conjunto miraba en la dirección equivocada. La estrategia, los supuestos, la imaginación de los hombres que la construyeron, todo ello era una respuesta brillante y costosa, a una pregunta que el enemigo simplemente había decidido no hacer. Y hay una segunda cosa enterrada en esta historia, más extraña que la primera, hacia la que iremos avanzando, porque es la parte que convierte la caída de Singapur en uno de los acontecimientos más extraordinarios de toda la guerra. Cuando llegó finalmente la rendición, cuando unos 80.000 soldados británicos, indios y australianos depusieron las armas, en la mayor capitulación de la historia del ejército británico, el hombre ante quien se rindieron estaba faroleando. Su ejército era más pequeño. Sus suministros estaban casi agotados. Ese mismo día tenía miedo de una batalla que no creía poder ganar. La fortaleza inexpugnable no cayó porque se quedara sin soldados. Cayó porque se quedó sin fe. Y porque un enemigo cansado y en inferioridad numérica proyectó una confianza que no tenía. Y la fortaleza, que siempre había sido más un estado de ánimo que un muro de piedra, le creyó. Para entender cómo llegó ese artillero a mirar el mar equivocado y cómo la mayor rendición de la historia británica fue arrancada por un hombre que actuaba de farol, tenemos que retroceder antes de la batalla a las décadas de dinero, orgullo y suposiciones que construyeron la leyenda de Singapur en primer lugar. Porque la fortaleza fue una historia mucho antes de ser una batalla, y la historia es donde todo salió mal. Parte 1. Comencemos con la leyenda, porque Singapur era una leyenda antes de ser cualquier otra cosa. Para el Imperio Británico de principios del siglo XX, el mundo se sostenía gracias al poder naval. La Marina Real era lo que hacía posible un imperio que se extendía por todo el globo, el tejido conjuntivo, la garantía de que donde quiera que hubiera intereses británicos, los buques de guerra británicos podían aparecer y protegerlos.
Y en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, un poder nuevo y creciente surgía en el Pacífico al que los británicos entendían cada vez más que podrían tener que enfrentarse algún día: Japón. Una potencia naval moderna, ambiciosa y formidable al otro lado del mundo desde Gran Bretaña, con intereses que chocaban directamente con los vastos dominios británicos en Asia, las colonias, el comercio y el gran premio de todo: la ruta hacia Australia y Nueva Zelanda y las riquezas del Oriente. El problema era la distancia. La Marina Real no podía estar en todas partes a la vez, y su corazón estaba en aguas nacionales y en el Mediterráneo, a océanos de distancia de Asia. Así que los estrategas británicos idearon un plan, y el plan descansaba sobre un único objeto: construirían en la punta de la península malaya, en la isla de Singapur, una gran fortaleza naval, una base capaz de recibir y abastecer a una flota de batalla. En tiempos de paz, la base permanecería allí, mayormente vacía de buques pesados, una fortaleza en espera. Y si llegaba la guerra a Asia, la flota navegaría hacia el este, desde las aguas europeas, entraría al magnífico puerto de Singapur y desde allí saldría a aplastar al enemigo. Toda la defensa de la Asia británica, toda la estrategia descansaba en esto: mantener la fortaleza y la flota llegará. Y así la construyeron a lo largo de años, a un coste enorme, una suma tan grande que se convirtió en una disputa recurrente en el Parlamento, dinero vertido en una fortaleza al otro lado del mundo en un tiempo en que el dinero escaseaba desesperadamente. Una vasta base naval en la orilla norte de la isla, frente al estrecho, con el dique seco más grande del mundo en aquella época, capaz de albergar al mayor acorazado a flote. Tanques subterráneos que almacenaban petróleo combustible en cantidades pensadas para mantener a toda una flota en guerra durante meses. Talleres, cuarteles, defensas y sobre todo los cañones. Artillería costera pesada, incluyendo una batería de cañones de 42 centímetros, armas del mismo calibre que armaban los más poderosos acorazados de Gran Bretaña, situados para dominar los accesos marítimos y hacer que fuera una muerte segura para cualquier flota enemiga que se atreviera a acercarse a su alcance. La base tardó casi 2 décadas en construirse, devorando fortuna tras fortuna, y a medida que crecía se convirtió no solo en una instalación militar sino en un símbolo, una promesa hecha en hormigón y acero de que el poder británico en Asia era permanente e inquebrantable. Los periódicos y los políticos le dieron un nombre que causó más daño que cualquier enemigo: el Gibraltar del Oriente. Inexpugnable. La fortaleza insumergible que guardaba la puerta de entrada al Pacífico. El nombre se repitió tan a menudo por tantos, durante tanto tiempo, en discursos y titulares y en la fácil confianza de las mesas de comedor de todo el imperio, que se convirtió en una especie de hecho en la mente de la gente, algo que todos simplemente sabían del mismo modo que se sabe que el sol sale. Singapur no podía caer. Era el bastión, la piedra angular, el lugar que hacía que toda la posición imperial en el Oriente se sintiera segura. Y una fortaleza en la que todos creen que no puede caer es una cosa peligrosa de construir, porque la propia creencia se convierte en parte de las defensas, y la creencia, a diferencia del hormigón, puede quebrarse en una tarde. Pero detengámonos un momento a considerar para qué estaba realmente construido ese magnífico edificio. Estaba construido para detener una flota. Cada suposición en él apunta en la misma dirección, hacia el mar. El peligro se entendió, desde el primer plano, como un enemigo que llegaba por el agua con acorazados, y toda la fortaleza era la respuesta a ese peligro. Los cañones miraban al mar, porque la amenaza era el mar. El puerto y la base existían para albergar a una flota que combatiría en el mar. La imaginación de los hombres que construyeron Singapur era una imaginación de guerra naval, de barcos grises sobre aguas azules, y dentro de esa imaginación, la fortaleza era efectivamente casi inexpugnable. Ninguna flota del mundo habría podido abrirse paso hacia Singapur contra esas defensas. Y para proteger esa fortaleza orientada hacia el mar, los planificadores se tranquilizaron a sí mismos con una segunda suposición, una suposición sobre la tierra, y es la suposición que mató a Singapur. Al norte de la isla, a lo largo del extenso cuerpo de la península malaya, se extendían cientos de kilómetros de densa jungla tropical, manglares, plantaciones de caucho, ríos, pantanos y montañas.
y la sabiduría convencional, repetida con tanta frecuencia como la palabra inexpugnable, era que este terreno era una muralla natural mucho más poderosa que cualquier cañón. Ningún ejército moderno, se daba por obvio, podría moverse por esa jungla. Era impenetrable. Tragaría a un invasor, lo frenaría hasta hacerlo avanzar a paso de tortuga, lo derrotaría antes de que llegara jamás a la isla. La jungla era el verdadero parapeto norte de Singapur y no necesitaba cañones porque no podía ser cruzada. Dos suposiciones entonces sentadas en los cimientos de toda la leyenda. El enemigo vendrá por mar. La jungla del norte no puede cruzarse. Y sobre la base de esas dos suposiciones, un imperio construyó su confianza, apuntó sus cañones, llenó sus polvorines, entrenó a sus hombres y se contó una historia en la que llegó a creer completamente con el tiempo, desde los políticos en Londres hasta el artillero más joven en la batería más alejada. Existe un peligro particular en una suposición que nunca se pone a prueba. Durante 20 años no llegó ningún enemigo, ni por mar ni por tierra, y así durante 20 años las dos suposiciones nunca fueron demostradas erróneas, y algo que nunca se demuestra erróneo deja lentamente de tratarse como una suposición y empieza a tratarse como una ley de la naturaleza. Para 1941, los hombres responsables de Singapur no creían realmente que el enemigo vendría por mar y que la jungla no podía cruzarse. Lo sabían, del mismo modo que se conoce el propio nombre, más allá de toda duda. El problema con la historia es que el enemigo había leído los mismos mapas y mirado la misma jungla y el mismo mar y había sacado la conclusión exactamente opuesta, y el enemigo estaba a punto de poner a prueba las suposiciones que los defensores hacía mucho tiempo habían dejado de poner a prueba ellos mismos. Parte 2. Las suposiciones son donde la fortaleza ya estaba perdida meses antes del primer disparo, y su desmoronamiento es la verdadera batalla. Observemos primero la piedra angular de toda la estrategia, la promesa de la que todo lo demás dependía: mantener la fortaleza y la flota llegará. Para cuando la guerra llegó realmente a Asia, a finales de 1941, esa promesa era una cosa hueca, y los hombres, en la cúspide, lo sabían. Gran Bretaña ya estaba luchando por su vida al otro lado del mundo. Su marina estaba estirada hasta el punto de quiebre en la lucha contra Alemania e Italia, encerrada en la desesperada batalla del Atlántico y en la lucha por el Mediterráneo, sin ninguna gran flota de batalla disponible para el largo viaje al Extremo Oriente. La estimación de cuánto tiempo podría tener que aguantar Singapur sola, esperando socorro, había ido aumentando a lo largo de los años, de semanas a meses, a medida que los estrategas reconocían en silencio para sí mismos que la flota podría tardar mucho tiempo en llegar, si es que llegaba. La flota que se suponía debía navegar hacia Singapur en el momento de necesidad no existía, en el invierno de 1941, en ninguna forma que pudiera enviarse realmente. La piedra clave de todo el arco se había derrumbado en silencio, y la fortaleza que había sido construida en torno a una única promesa era ahora una fortaleza cuya promesa no podía cumplirse. Tendría que resistir no durante las semanas que sus diseñadores habían imaginado, sino indefinidamente, sola, contra un enemigo que controlaba el mar y el cielo a su alrededor. Ninguna fortaleza construida sobre esa premisa original podría sobrevivir a que le quitaran la premisa. Y la premisa había sido eliminada antes de que el primer soldado japonés pusiera un pie en Malaya. Lo que Gran Bretaña pudo enviar como gesto fue poco y acabó en catástrofe. 2 grandes buques de guerra, un acorazado moderno y un crucero de batalla antiguo pero famoso, fueron despachados a Singapur a finales de 1941 para hacer ondear la bandera, para disuadir a los japoneses, para sustituir a la flota ausente y apuntalar la leyenda. Llegaron entre vítores de la multitud, la prueba visible de que Gran Bretaña defendería su fortaleza. Y cuando los japoneses atacaron y comenzaron a desembarcar tropas en el norte, estos 2 barcos zarparon para atacar los desembarcos enemigos sin cobertura aérea hacia mares donde el enemigo dominaba el cielo. El 10 de diciembre de 1941, en las aguas abiertas frente a la costa malaya, las oleadas de aviones japoneses los encontraron. En cuestión de horas, ambos barcos fueron hundidos.
El acorazado y el crucero de batalla por igual, enviados al fondo por bombas y torpedos lanzados desde el aire, llevándose consigo al almirante al mando y a varios cientos de sus tripulantes. Hagamos una pausa para reflexionar sobre lo que eso significó, porque su significado iba mucho más allá de Singapur. Era la primera vez en la historia de la guerra que buques de capital, libres y en movimiento en alta mar, completamente listos y capaces de combatir y maniobrar, eran hundidos únicamente por aviones. El acorazado, la mismísima cosa alrededor de la que toda la estrategia de Singapur había sido construida, la reina de la guerra naval durante medio siglo, acababa de demostrar ser indefenso ante el poder aéreo en aguas abiertas. Una era de la guerra terminó aquella tarde. Y con esos dos barcos desapareció el último vestigio de la fuerza naval británica en el Extremo Oriente. La fortaleza construida para albergar a una flota no tenía ahora ninguna flota en absoluto, ningún barco pesado, nada, y el dominio de los mares circundantes pasó enteramente al enemigo en un solo día. La estrategia clave, mantener la fortaleza y la flota llegará, no solo había fallado en entregar una flota. La flota simbólica que sí entregó había sido aniquilada en los primeros días, a la vista de todo el mundo, y el mar, alrededor de la fortaleza inexpugnable, pertenecía ahora a Japón, y el aire también pertenecía al enemigo, casi desde el principio. Los aviones que defendían Malaya y Singapur eran demasiado pocos y en gran medida obsoletos, máquinas superadas por los rápidos y letales cazas japoneses que los barrieron del cielo. Así que en los primeros días de la campaña, los dos pilares de la defensa moderna, el poder naval y el poder aéreo, habían pasado al atacante. La fortaleza que todos llamaban inexpugnable había sido despojada en menos de una semana de la flota que la justificaba y de los aviones que podrían haberla protegido, pero es la segunda suposición, la referente a la jungla, la que asestó el golpe mortal. Y el enemigo que la hizo explotar había pensado en Malaya con una claridad que los defensores nunca habían igualado. El comandante japonés encargado de tomar Singapur era un general llamado Tomoyuki Yamashita, un oficial duro, capaz e incansable que ganaría en esta campaña el nombre por el que la historia lo recuerda: el Tigre de Malaya. Yamashita miró la misma jungla impenetrable en la que los británicos habían confiado como un muro, y no vio un muro. Vio un camino. Había estudiado el terreno, entrenado y preparado a sus hombres específicamente para este tipo de combate, y llegado a la conclusión de que la jungla que los británicos creían que no podía cruzarse, podía en realidad cruzarse, y cruzarse a gran velocidad por un ejército dispuesto a ser ligero, rápido y despiadado, que se movería por los senderos y los caminos de las plantaciones y las orillas de los ríos en lugar de intentar abrirse paso por las carreteras principales, que llevaría poco y viviría de los suministros y los vehículos que capturara y que, sobre todo, nunca se detendría, nunca daría a los defensores tiempo para asentarse, nunca dejaría que una línea defensiva permaneciera lo suficiente para consolidarse, y el símbolo de cómo pretendía cruzar lo incruzable era casi absurdo en su simplicidad. La bicicleta. El avance japonés a lo largo de la extensión de Malaya sería llevado en gran parte en bicicleta. Decenas de miles de soldados en sencillas bicicletas de pedal moviéndose por las carreteras y los senderos de la península más rápido de lo que los británicos creían que cualquier fuerza podría moverse por tal terreno, reparando los pinchazos sobre la marcha y, cuando los neumáticos se gastaban por completo, rodando sobre los aros metálicos desnudos, de modo que el traqueteo de las ruedas de bicicleta en un camino malayo de noche llegó a ser un sonido que significaba que el enemigo ya estaba sobre ti, ya te había rebasado, ya estaba detrás de ti, no había ningún arma secreta en ello, ningún milagro tecnológico. Solo había un enemigo que se había negado a creer lo que los británicos creían, que había mirado la fortaleza natural de la jungla y visto una autopista y que estaba a punto de recorrerla. La fortaleza más moderna del Oriente, con sus cañones de 42 centímetros y su gran dique seco y sus tanques de petróleo para la flota, estaba a punto de ser deshecha por un enemigo en bicicleta, descendiendo por caminos de jungla que los defensores habían tachado de sus mapas como impenetrables. El muro era un camino, la suposición era una puerta, y la puerta había estado abierta de par en par todo el tiempo. Parte 3.
La campaña por la península es donde la leyenda muere en el campo, semanas antes de que la propia isla sea tocada, y es un estudio de lo que ocurre cuando las suposiciones de un ejército se encuentran con un enemigo que ha desechado esas suposiciones. Los desembarcos japoneses llegaron en los mismos instantes que la apertura de la Guerra del Pacífico en general, en las mismas horas que el ataque a la flota americana en Pearl Harbor, al otro lado de la línea de fecha. Las tropas desembarcaron en el norte de Malaya y en el sur de Tailandia, y la marcha hacia el sur comenzó de inmediato. La fuerza japonesa no era enorme, era de hecho considerablemente más pequeña que el ejército británico y de la mancomunidad que defendía Malaya y Singapur, pero era rápida, segura de sí misma, bien dirigida, y contaba con superioridad aérea y la iniciativa, y había decidido que simplemente no permitiría que los defensores se quedaran quietos el tiempo suficiente para formar una línea sólida. Este es el patrón que se repite una y otra vez a lo largo de toda la península, y es el patrón que rompe el espíritu de los defensores mucho antes de romper sus líneas. Las fuerzas británicas y de la mancomunidad, entrenadas en una idea más convencional de la guerra, tomaban una posición defensiva a lo largo de una carretera, la mejor que podían, y se preparaban para resistir. Y los japoneses, en lugar de abrirse paso a la fuerza por el frente de esa posición, simplemente la rodeaban. Se fundían en la jungla que los británicos habían creído impenetrable, la atravesaban a pie y en bicicleta y reaparecían detrás de la línea defensiva, en la carretera de retaguardia, cortándola. Una línea defensiva que es desbordada y cortada por detrás no puede mantenerse. Las tropas en ella deben abandonarla y retroceder, a menudo precipitadamente, a menudo abandonando equipo, para evitar ser rodeadas, solo para descubrir que la siguiente posición que intentan formar es desbordada exactamente de la misma manera 1 o 2 días después. Esto sucedió una y otra vez a lo largo de Malaya, en diciembre y hasta enero de 1942. Los defensores nunca pudieron librar la batalla para la que se habían preparado. Cada línea que construían era flanqueada. Cada río, tras el que esperaban resistir, cada ciudad que pretendían defender, era desbordada por un enemigo que emergía de las paredes verdes a ambos lados y aparecía en el camino detrás de ellos. Hubo momentos de combate duro y encarnizado, lugares donde los defensores resistieron y sangraron a los atacantes, pero la forma de la campaña nunca cambió, porque la iniciativa nunca cambió. Los japoneses elegían dónde y cuándo. Los defensores solo reaccionaban retrocediendo, formando, siendo flanqueados, retrocediendo de nuevo. Y todo el tiempo el enemigo se movía más rápido de lo que parecía posible. Las bicicletas y los senderos de la jungla lo llevaban por la península a un ritmo que dejaba a los defensores perpetuamente un paso atrás, perpetuamente sorprendidos, perpetuamente retrocediendo desde una línea que acababan de ocupar. Y el efecto acumulativo de eso en los hombres es lo que decidió la campaña más que ninguna batalla individual. Retroceder una vez es un revés que un soldado absorbe. Retroceder de nuevo y de nuevo y de nuevo durante semanas, abandonar posición tras posición, ver el equipo dejado atrás y a los compañeros cortados, sentir que el enemigo está siempre de algún modo detrás de ti y a tu lado y nunca delante de ti, donde puedas combatirlo. Estar empapado, enfermo y desesperadamente privado de sueño y constantemente, humillantemente superado en maniobra. Es que te vacíen la confianza desde dentro. Los hombres que se arrastraron hacia Singapur eran más numerosos que los perseguían, pero los números no son lo mismo que la capacidad de combate. Y un ejército que ha llegado a creer en sus huesos que no puede ganar, que el enemigo es de algún modo mejor, más rápido, más inteligente, imparable. Es un ejército que ya está medio vencido. Los japoneses no solo estaban conquistando terreno en esa península, estaban tomando el espíritu de los defensores kilómetro a kilómetro. Y para cuando los supervivientes llegaron a la isla, habían aprendido una lección mucho más peligrosa que cualquier derrota táctica. Les habían enseñado a esperar perder. A finales de enero toda la península malaya se había perdido, y los defensores supervivientes retrocedieron a través del estrecho de Johor hasta la propia isla de Singapur, cruzando la calzada que unía la isla con el continente, y detrás de ellos, los ingenieros abrieron una brecha en esa calzada para frenar al enemigo y para marcar, con una explosión, el fin de la larga retirada.
La gran fortaleza estaba ahora sitiada desde el norte, desde la tierra, desde la mismísima dirección que toda la estructura había sido construida para ignorar. Y la brecha abierta en la calzada, el último acto de la larga retirada, era en sí misma un pequeño emblema de lo poco que valían ahora las viejas certezas. No detendría a los japoneses por mucho tiempo. El agua que cubría era estrecha y un enemigo que había cruzado cientos de kilómetros de jungla, que los británicos habían llamado impenetrable, no iba a ser detenido más que unos pocos días por un puente roto sobre un estrecho de apenas 1 kilómetro de ancho. Encontrarían el modo de cruzarlo pronto, en balsas y botes e improvisados pasos, exactamente como habían encontrado el modo de rodear cada obstáculo anterior. El muro del norte estaba perforado, la jungla había sido cruzada, la flota había desaparecido, el cielo pertenecía al enemigo y la fortaleza inexpugnable había sido reducida en 7 semanas a una isla abarrotada de hombres exhaustos y desmoralizados, con la espalda contra el mar, esperando a un enemigo que ya había hecho lo imposible 4 veces distintas y que ahora se reunía en la orilla opuesta para hacerlo una vez más. Si la maquinaria más profunda detrás de las famosas catástrofes de la guerra, las suposiciones y las estrategias y los silenciosos fracasos que deciden las cosas mucho antes de que comience el tiroteo, es el tipo de historia que te parece que vale la pena, entonces un me gusta en este vídeo genuinamente le ayuda a llegar a otros que quieren esa imagen más completa en lugar de solo el titular de la batalla. Singapur se recuerda como una caída repentina y sorprendente. No fue nada de eso, fue el lento derrumbe de una historia contada durante 20 años, y seguir ese derrumbe adecuadamente es la única manera de entenderlo. Parte 4. La semana en la isla es donde la leyenda vive sus últimos días, y donde la brecha entre el tamaño de la guarnición y el estado de su alma se convierte en todo el asunto. El 8 de febrero de 1942 comenzó el asalto japonés a la isla de Singapur. Al amparo de la oscuridad y de un intenso bombardeo preliminar que había golpeado durante horas la orilla noroccidental, las tropas atacantes cruzaron el estrecho, en lanchas de desembarco y en balsas y botes, golpeando un tramo de costa, custodiado de manera rala y fatigada, en el sector donde las tropas australianas, ellas mismas exhaustas y desperdigadas demasiado escasamente a lo largo de un frente demasiado extenso, vigilaban las oscuras aguas. Los defensores combatieron, pero eran demasiado pocos, en un frente demasiado amplio, y los atacantes cruzaron en número y en el lugar correcto, y una vez que se establecieron en tierra en las primeras horas, el resultado, aunque nadie lo diría aún en voz alta, estaba efectivamente decidido. El enemigo había cruzado la última barrera de agua, el estrecho que los defensores habían esperado que lo detuviera, exactamente como había cruzado cada barrera anterior. Estaba en la isla. Ahora tenemos que afrontar la famosa historia de los cañones, porque es aquí donde la leyenda de Singapur se encuentra con su mito más perdurable, y la verdad es al mismo tiempo más complicada y más condenatoria que el mito. La memoria popular, repetida durante generaciones, dice que los grandes cañones costeros de Singapur estaban fijos en su sitio, apuntando permanentemente hacia el mar, físicamente incapaces de girar, y que así permanecieron allí inútiles, mientras el enemigo atacaba por tierra, un símbolo perfecto y simple de una fortaleza que miraba en la dirección equivocada. La realidad no es exactamente así, y una vez que la entiendes, es peor. Muchos de los cañones podían de hecho girar para disparar hacia el norte, cruzando la isla hacia la tierra. El problema no era, en su mayor parte, que no pudieran girar. El problema era la munición que les habían proporcionado. Eran cañones construidos para hundir barcos, y los proyectiles almacenados para ellos eran abrumadoramente perforantes de blindaje, diseñados para penetrar limpiamente a través de la gruesa cubierta o el casco de acero de un acorazado enemigo antes de detonar en lo más profundo de su interior. Dispara un proyectil naval perforante de blindaje contra infantería que avanza por plantaciones de caucho y por terreno abierto, y hace lo que fue construido para hacer, que es enterrarse profundamente antes de estallar, levantando una columna de tierra y matando solo, a lo que tenga la mala suerte de estar muy cerca del punto de impacto. Lo que se necesita contra tropas en campo abierto es alto explosivo, un proyectil que estalla al contacto y siega todo lo que lo rodea con fragmentos.
y de eso los cañones tenían comparativamente poco, porque nadie había imaginado que alguna vez estarían disparando contra soldados en tierra. Reflexiona sobre lo que eso significa, porque va al corazón mismo de esta historia. Los cañones podían girar, pero habían sido dotados, hasta la propia naturaleza de sus proyectiles, para la guerra equivocada. La fortaleza miraba en la dirección equivocada, no meramente en la dirección en que apuntaban sus cañones, sino en el sentido más profundo, en el tipo de combate para el que había sido equipada, abastecida e imaginada. Cada proyectil perforante de blindaje en esos polvorines era un pequeño monumento a la suposición de que el enemigo sería una flota. Los hombres que llenaron esos polvorines no fueron descuidados. Eran perfectamente lógicos, dado el relato en el que creían. Simplemente habían creído el relato equivocado durante 20 años, y el relato equivocado había llegado hasta la propia elección de qué proyectiles apilar junto a los cañones. Contra la infantería que avanzaba desde el norte, la artillería más poderosa del imperio era una tragedia de preparación equivocada, un conjunto de armas magníficas que guardaban la munición incorrecta para la única batalla en la que jamás se les pediría que combatieran. Y luego estaba el agua, y el agua fue lo que convirtió una batalla perdida en algo imposible. La isla de Singapur albergaba una población que había crecido con los refugiados hasta quizás 1 millón de almas, apiñadas en la ciudad en el extremo sur de la isla, bajo el constante bombardeo aéreo y de artillería, con los muertos tendidos en las calles y los hospitales desbordados y los incendios ardiendo por toda la ciudad. El agua dulce de la isla provenía de embalses en su centro, alimentados por un sistema de tuberías y estaciones de bombeo, gran parte de los cuales históricamente dependían del continente que los japoneses controlaban ahora, y los combates estaban destrozando ese frágil sistema. A medida que los japoneses avanzaban desde el noroeste hacia las zonas elevadas y los embalses en el corazón de la isla, el suministro de agua a esa vasta población atrapada quedó bajo amenaza directa e inmediata. Los ingenieros informaron de que las tuberías principales estaban rotas en incontables puntos, que el agua se derramaba inútilmente entre los escombros, que lo que quedaba en los embalses podría durar solo días, quizás solo 1 o 2 días, antes de que una ciudad de 1 millón de personas no tuviera nada que beber. Reflexiona sobre lo que eso hace con las opciones de un comandante. Una ciudad de 1 millón de civiles, cuya agua está a punto de agotarse, no es un problema militar con una respuesta militar limpia. Es una catástrofe humanitaria cargándose sobre la conciencia de los hombres que deben decidir si seguir combatiendo. Incluso si los soldados luchaban casa por casa, incluso si hacían pagar a los japoneses cada calle, el agua seguiría agotándose, y el agotamiento mataría a los civiles más rápida y horriblemente que cualquier batalla. Esto pesaba sobre los defensores con un peso que el simple recuento de soldados no puede capturar. Seguían teniendo sobre el papel un ejército numeroso. Tenían números que, en la aritmética fría, superaban a los del atacante. Pero tenían un suministro de agua moribundo, una ciudad en pánico abarrotada de civiles, un enemigo que no había dejado de moverse en 7 semanas y una confianza que había sido molida hasta convertirse en polvo en el largo camino hacia el sur. La guarnición era grande. La guarnición también estaba, en todos los sentidos que en realidad deciden una batalla ya vencida. A lo largo de aproximadamente una semana de combates en la isla, el perímetro se fue reduciendo. Los defensores fueron empujados desde la costa noroccidental, por el centro, hacia la propia ciudad, la bolsa haciéndose cada vez más pequeña, más abarrotada y más desesperada con cada día que pasaba, el bombardeo cayendo ahora en calles llenas a la vez de soldados y refugiados. Y a medida que la bolsa se contraía, la pregunta que toda la leyenda de Singapur nunca había imaginado tener que hacer avanzó y ya no pudo evitarse. No cómo resiste la fortaleza, sino cómo termina la fortaleza. Y la respuesta, cuando llegó el 15 de febrero, revelaría la última y más extraña verdad de todo el asunto. La verdad sobre el hombre al otro lado de la línea. Y lo que estaba ocultando. Parte 5. La rendición es donde el secreto más profundo de la caída de Singapur se muestra finalmente, y el secreto es que el conquistador estaba funcionando en vacío. A mediados de febrero,
El comandante japonés había llevado a su enemigo a lo largo de una península hasta una isla en contracción y había construido, en las mentes de los defensores y del mundo, la imagen de una fuerza imparable. Pero él sabía algo que los defensores no sabían. Su propia situación era mucho más precaria de lo que parecía. Su ejército era menos numeroso que la guarnición que había acorralado. Sus líneas de suministro se extendían todo el camino de regreso por la península por la que había corrido. Su munición de artillería estaba peligrosamente baja. Y lo que temía por encima de todo era precisamente lo que los defensores aún podrían haberle dado: una lucha larga y agotadora, calle por calle, a través de la densa ciudad de Singapur, casa por casa, una batalla en la que su inferioridad numérica y sus suministros menguantes podrían convertir su triunfo en desastre. No quería librar esa batalla. No estaba seguro de poder ganarla. Lo que necesitaba, con urgencia, era que el enemigo se rindiera antes de descubrir lo débil que era en realidad. Así que hizo lo que convirtió toda la campaña de una gesta militar en una psicológica: faroleó. Exigió una rendición inmediata e incondicional y proyectó con todo lo que tenía la certeza absoluta de un hombre que tenía todas las cartas, para quien la resistencia de los defensores no era solo inútil, sino absurda. Cuando el comandante británico, el teniente general Arthur Percival, acudió bajo una bandera blanca a reunirse con él en una fábrica de automóviles en Bukit Timah, en la isla, para establecer los términos, Yamashita impulsó el encuentro como un hombre que clava un clavo. Presionó sin descanso para obtener una respuesta única y simple: sí o no. Rendirse incondicionalmente o que continuara el ataque, y no dejó espacio, ni negociación, ni dilación, ni tiempo para que el comandante derrotado pensara, sondeara o descubriera el vacío detrás de la amenaza. Según los testimonios de esa reunión, golpeó la mesa reclamando una respuesta clara, interpretó el papel de un conquistador cuya paciencia se agotaba, y se negó a dejar que la conversación se ralentizara lo suficiente como para que saliera a la superficie la verdad de su propia debilidad. Se comportó como el dueño de una posición abrumadora e inexpugnable. Era, en realidad, el ansioso comandante de un ejército superado en número y sobreextendido, escaso de proyectiles, apostándolo todo a que el enemigo se rompería primero. Y la apuesta salió bien. El farol se sostuvo. El 15 de febrero de 1942, el comandante británico rindió Singapur. Unos 80.000 soldados británicos, indios y australianos en la isla depusieron las armas, y a lo largo de toda la campaña en Malaya y Singapur, el número de soldados de la mancomunidad muertos, heridos o hechos prisioneros llegó a alrededor de 130.000 frente a una fuerza japonesa que había sido considerablemente más pequeña durante toda la campaña. Fue la mayor capitulación de la historia del ejército británico, la rendición de una fortaleza, una guarnición y un ejército ante un enemigo inferior en número y casi sin munición. El líder de la nación británica, que había construido tanto de su propia vida sobre la idea de la fortaleza imperial, la llamaría el peor desastre y la mayor capitulación de la historia británica, y las palabras no eran demasiado fuertes. El Gibraltar del Oriente, la fortaleza insumergible, la roca sobre la que había descansado la confianza de un imperio durante 20 años, había caído, y había caído al final no ante una fuerza abrumadora, sino ante un farol, un ejército más numeroso, rindiéndose ante uno más pequeño que tenía terror de la misma pelea que fingía estar ansioso por comenzar. Y aquí, el coste humano, que la estrategia y la leyenda habían mantenido abstracto, se vuelve brutalmente real, y merece ser nombrado con claridad en lugar de pasarlo por alto apresuradamente. Los hombres que se rindieron entraron en un cautiverio de crueldad casi inimaginable. Los prisioneros tomados en Singapur y en toda Malaya serían retenidos en campos, hambreados, golpeados y trabajados hasta morir por miles, muchos de ellos enviados a trabajar forzosamente en proyectos como el tristemente célebre ferrocarril abierto a través de la jungla sobre los huesos de los trabajadores forzados, y de la enorme cantidad que marchó hacia el cautiverio en febrero de ese año, una desgarradora proporción nunca volvió a casa, muriendo de enfermedad, hambre y brutalidad en los años anteriores al final de la guerra. Para ellos,
El 15 de febrero no fue el fin del Calvario, fue el comienzo de uno mucho más largo. Y para la población civil de la isla, en particular su numerosa comunidad étnica china, la caída trajo un horror propio. En las semanas inmediatamente posteriores a la rendición, los ocupantes llevaron a cabo una campaña sistemática de matanzas dirigida contra civiles chinos, deteniendo y asesinando a hombres por decenas de miles en una atrocidad cuya escala completa sigue siendo llorada. El derrumbe de la leyenda, en otras palabras, no fue un acontecimiento militar limpio con una fecha y una lista ordenada de bajas. Abrió de par en par una puerta hacia años de sufrimiento para soldados y civiles por igual, y ese sufrimiento es la medida más verdadera de lo que la palabra inexpugnable había valido realmente. La fortaleza que no pudo protegerse a sí misma no pudo proteger a nadie que se hubiera refugiado bajo su promesa. Si tuviste familia que sirvió en el Extremo Oriente en esos años, que combatió en Malaya o que soportó el largo cautiverio que siguió a la caída, o si tu familia llevó el recuerdo de esa campaña a través de las décadas, lo consideraría un privilegio escuchar sobre ellos en los comentarios y saber qué piensas al respecto. ¿Se perdió Singapur por los hombres que combatieron allí, desgastados, superados en maniobra y abandonados por una estrategia construida para una guerra diferente? ¿O se perdió mucho antes, en Londres y en los años de confiada suposición, por los hombres que construyeron una fortaleza que miraba en la dirección equivocada y la llamaron inexpugnable? Hay margen para debatirlo, y los comentarios de estos vídeos son a menudo más agudos que las historias, así que me gustaría saber dónde te sitúas. Volvamos al final a ese artillero en la oscuridad, de pie junto a su gran cañón orientado al mar, escuchando la batalla que llega desde atrás, desde la tierra, desde los árboles. Él es toda la historia. Es un hombre valiente y bien entrenado, sirviendo un arma magnífica en su puesto, haciendo todo lo que se le pide, y todo ello apunta exactamente en la dirección equivocada, porque las decisiones que importaban se tomaron años antes de que él llegara, por hombres que construyeron una respuesta a una pregunta que el enemigo nunca haría. Su cañón mira al mar porque un imperio decidió, hace mucho tiempo y con total confianza, que el mar era donde vivía el peligro. El peligro vino a través de la jungla, en bicicleta, y el cañón, y la fortaleza, y la leyenda miraban todos hacia otro lado. Eso es lo que hay que reflexionar, porque es más grande que Singapur. Tendemos a imaginar que las fortalezas caen ante una fuerza mayor, que los fuertes son simplemente vencidos por los más fuertes, que la derrota es una cuestión de aritmética, de más cañones y más hombres en el lado ganador. Singapur dice algo más inquietante. Dice que lo más peligroso que puede tener una fortaleza no es un muro débil, sino una suposición equivocada. Una idea sobre de dónde vendrá la amenaza que se ha endurecido, a lo largo de años de confiada repetición, de una conjetura a una certeza, hasta que nadie dentro de la fortaleza puede ya siquiera imaginar estar equivocado. Los cañones de Singapur no eran demasiado escasos, ni demasiado pequeños. Algunos de ellos eran de los más poderosos del imperio. Estaban apuntados, por una suposición de 20 años en su elaboración, a un mar vacío y abastecidos con proyectiles destinados a barcos que ya no venían. El fracaso no estaba en el acero, estaba en la imaginación que colocó el acero, y la lección más profunda, la oculta en ese último farol ante la mesa de la rendición, es aún más sombría. La fortaleza real nunca fue la piedra y el acero y los cañones de 42 centímetros. Era la creencia compartida en ambos bandos de que Singapur no podía caer. Esa creencia era la parte más fuerte de las defensas y, al final, la más débil, porque una creencia es algo que puede ser engañado mediante un farol, que puede derrumbarse de golpe, que puede ser sacada mediante palabras de un comandante asustado y exhausto por un enemigo que proyecta una fortaleza que en realidad no tiene. La fortaleza era una historia, y la historia se quebró, y cuando se quebró, unos 80.000 hombres depusieron las armas ante un ejército que no podría haberlos vencido en un combate directo. Porque el combate nunca fue realmente sobre las armas. Fue sobre quién seguía creyendo que podía ganar, y para el 15 de febrero la respuesta, en el bando británico, era casi nadie, y en el bando japonés, la respuesta era un único general faroleando que necesitaba que la mentira aguantara una hora más. Vamos a seguir este patrón hacia otros lugares y otras caídas, las catástrofes que llegan no por debilidad, sino por la confianza,
por la suposición que se endureció hasta convertirse en un muro, y miró en la dirección equivocada porque es una de las verdades más antiguas y menos cómodas sobre cómo son realmente derribados los poderosos. Así que suscríbete si quieres el siguiente: los hombres que defendieron Singapur y los hombres que la tomaron en bicicleta a través de una jungla que no podía cruzarse, y los civiles y prisioneros sobre quienes todo el asunto cayó finalmente, merecen todos ser comprendidos. No solo recordados, comprendidos. No una fortaleza inexpugnable traicionada por algún giro repentino del destino o un único fracaso de nervio, sino una historia que un imperio se contó a sí mismo durante 20 años. Una historia sobre un enemigo que vendría obedientemente por mar, y una jungla que no podía cruzarse, y una flota que siempre llegaría a tiempo, repetida hasta que se endureció en certeza y llegó hasta la propia elección de los proyectiles apilados junto a los cañones. Y luego llegó la mañana en que esa historia se encontró con un enemigo que había leído los mismos mapas y las mismas confiadas suposiciones y había decidido tranquilamente que cada palabra de ella estaba equivocada. Que vino del norte cuando los cañones miraban al sur, a través de los árboles cuando el muro era el mar, en bicicleta cuando los defensores esperaban acorazados, y que ganó la mayor rendición de la historia británica con un ejército más pequeño, más hambriento y casi sin munición, siendo el último hombre en el campo que todavía creía que podía.